Vamos a desmontar la transmisión central, la caja de cambios, que transmite el movimiento desde el motor a los ejes. Y para eso vamos a empezar, voy a intentar que se vea bien los elementos que hay que desmontar. Vamos a empezar por liberar la tapa. Y para ello tenemos aquí un tornillo, dos, está aquí en este lado, y otro en la parte de abajo, ahí, pegado al eje trasero. Tenemos 3 tornillos para quitar esa tapa. Voy a ello y seguimos. Ya hemos quitado los 3 tornillos, son tornillos muy pequeños, ¿vale? Así que aseguraros de tener una bandejita, un recipiente donde ponerlos para no perderlos. Si es un imán, mejor, ¿no? Una superficie imantada. Ahora ya podemos retirar la tapa, deberíamos poder retirar la tapa. Con un poco de cuidado. Aquí lo tenemos. Tiene un poquitín de grasa o algo parecido a grasa, pero no demasiado. Se ve, obviamente es evidente que lo han probado. Es decir, este motor lo han puesto en funcionamiento porque la grasa está disparada, ¿no? Está proyectada en las paredes, así que han probado que por lo menos funciona. Eso es bueno. Aquí tenemos el engranaje principal y el engranaje del motor, ¿vale? Y ahora vamos a desmontar la propia caja de cambios, la propia caja central de la transmisión, para lo que hay que liberar varios tornillos de la base. Está anclada a la base con estos 4 tornillos. 2 aquí y 2 aquí. Necesitamos retirar también, aparte de los 4 tornillos de la base, estos 2 aquí, que unen la transmisión, o el centro de la transmisión, con el motor. Al quitar esos 2 tornillos, liberamos completamente el motor. Es decir, el motor está unido únicamente por esos 2 tornillos al coche, al todo el centro, ¿no? Al núcleo de la transmisión. Esos 2 tornillos a su vez permiten regular la proximidad del motor y el ángulo con el engranaje central de la transmisión, ¿vale? Así que es bastante importante dejar un poco, bueno, ya el propio tornillo deja la marca en la parte metálica, pero es importante tener una guía. Si no queda marcado, lo ideal sería hacerle el contorno con un lápiz para saber exactamente en qué posición está montado y guiarnos de ello a la hora de volver a apretar los tornillos. Es importante porque sabemos que viene probado, entonces se supone que esa regulación es correcta, ¿no? Entonces tenemos una base de la que partir si algo sale mal o algo no encaja como debiera. Entonces merece la pena. El motor ya está suelto, voy a soltar ahora los tornillos de la base que he mostrado antes y a intentar liberar todo. Es interesante que los tornillos de la parte central, los que van en la panza del cárter, son un poco más largos, son estos. Son los que van aquí, son un poco más largos que los que van en la parte lateral. Eso tenerlo en cuenta porque luego hay que colocar cada uno en su sitio. Es decir, estos 2 son más cortos que estos 2. ¿Vale? Voy a terminar de quitarlo. Aquí sale ya. Y en principio deberíamos tener liberado todo el conjunto. Por un lado, transmisión, ejes de la transmisión, y por otro lado, el motor. Muy bien, vamos a seguir con la transmisión. Aquí observamos ya con detalle el núcleo de la transmisión. Está bastante bien, es de plástico. Lógicamente el fabricante luego vende todas estas piezas de mejora en metal. O sea, casi todas las partes que son de plástico del coche pueden cambiarse por piezas metálicas. Lo que vamos a hacer ahora es abrirlo y para ello hay que quitar estos tornillos. ¿Vale? Aquí tenemos 4 por ese lado y parece que ninguno más. Vamos a irlo viendo. Es importante irlo abriendo poco a poco, de forma uniforme. Tiene que abrirse por parejo, ¿eh? Si intentáis abrirlo mucho de un lado, lo vais a cargar casi seguro, porque esto es plástico. Una cosa importante es que no hay que soltar
el eje aquí, ¿vale? Este tornillito no es necesario porque al separar, al abrir las tapas, pasa perfectamente, se puede sacar, ¿de acuerdo? Aquí me he traído yo uno de los engranajes pegados. Voy a intentar liberarlo y colocarlo en su lugar para que no se separen y no me líe demasiado luego. Vale, si lo puedo poner. Se ha caído uno de los rodamientos. Ahora lo cogeré. Ahí estamos. Vale. Aquí está. Este es el interior. Bastante sencillo, simple, 3 engranajes, todas estas piezas. Lo vamos a engrasar bien, pero bien. Una cosa interesante es que este eje se une al engranaje, ahí lo veis, con un pequeño pasador. Entonces se puede desmontar y sacando el pasador podríamos sacar el engranaje del eje. Ojo, es muy pequeño y se va a perder con facilidad. Ya es preferible sacar todo, engrasar sin necesidad de separar el engranaje. Justo debajo vemos el rodamiento. El otro rodamiento que se me ha caído antes va aquí alojado. Ya lo he puesto en la otra tapa, que a su vez será el rodamiento que va en este eje. Vamos a desmontar los rodamientos, sabiendo bien los rodamientos, bueno, y los engranajes, viendo exactamente en qué posición van. Lo engrasamos todo con grasa de litio y volvemos a cerrar, ¿vale? Allá vamos. Muy bien, voy a ir engrasando y montando. Espero que no se alargue demasiado el vídeo, si no, pues intentaré cortarlo un poquito. Da la impresión, después de desmontar esto, da la impresión de que la grasa en China debe ser carísima porque brilla por su ausencia. O sea, aquí no han engrasado nada. El coche, unas partes muy chulas, componentes bastante decentes, buenos en muchos casos, pero de grasa poquita. Ya está esto por aquí. Vamos a engrasar también este engranaje sin que se salga el pasador para que siga solidario con el eje. Un poquito también el eje. ¡Ey! No te vayas. Perfecto. Y lo vamos a colocar en su lugar. Así me aseguro de que esto ya no se me pierde. A continuación, el engranaje central tiene un rodamiento a cada lado. El alojamiento de rodamiento ya lo he engrasado. Vamos a engrasar ahora el propio engranaje. Todos estos engranajes son de plástico, de teflón, algún tipo de componente. Es plástico, sí, pero duro, es bastante duro. Imagino que sean resistentes o aguantarán un tiempo. Después pues ya tenemos la opción de buscar las piezas de mejora, que son piezas, cajas de cambio enteras, cajas de transmisión enteras, en las que todos los componentes son metálicos. Muy bien, ahí tenemos ya. Y ahora vamos a engrasar. Siempre tratar de limpiar un poco las manos, porque si no se va a poner todo perdido y después nos tocará limpiar un montón. Ahora engrasamos el central, ya en el núcleo de la propia transmisión. Y un poquito los propios rodamientos, que están a ambos lados. Perfecto. Muy bien, como os he dicho, insertan perfectamente. No es necesario desmontar más. Vamos a encajar ahí. Vale, aseguramos de que todo va bien. Perfecto. Ahora engrasaremos un poco esta tapa, que a su vez tiene otro rodamiento aquí y uno de los ejes para el engranaje central. Ya hemos engrasado y vuelto a colocar la tapa. La parte central hay que hacer bastante fuerza,
¿de acuerdo? No va cerrando de forma uniforme, pero hay un punto o el último milímetro que para que encaje bien el eje en ambos extremos hay que apretar un poquito. Si es demasiado, o sea, si no podéis con las manos, yo he utilizado un tornillo de banco que tengo aquí, protegiéndolo un poco con tela a ambos lados. Se aprieta con mucho cariño, se aprieta un poquito y enseguida encaja y queda perfecto. Ya podéis ver, rueda muy bien. Y ahora vamos a montar el resto de los componentes. En primer lugar, el tornillo que lleva la tuerca en el otro extremo, ¿vale? El único que es completamente pasante. Vamos a colocar la tuerca y lo vamos a apretar, recordar, sin pasarnos. Vamos a colocar primero esta tapa. Tiene aquí una pequeño surco, ahí lo veis, que va a coincidir con el eje. Por lo tanto, vamos a introducirlo y automáticamente nos da su posición exacta, que es ahí, tal cual. Y a continuación va la placa metálica que soportará luego el motor y también tiene la forma exacta para encajar en esa pieza. Ahora ya sobre eso podemos colocar los 3 tornillos que van en la parte trasera. Aquí lo tenemos ya, los 3 tornillos. Hemos de nuevo hecho un par de apriete uniforme de los 4 en total, teniendo en cuenta que aquí está el otro que lleva la tuerca. Ya lo tenemos todo solidario, vemos que gira bien. Lo siguiente en colocarse sería este casquillo. La parte cónica va hacia arriba, va justo en el centro. Vamos a engrasarlo un poquito y lo ponemos. Pues ya lo tenemos todo. Se han montado todos los elementos en el orden en el que se desmontaron, ¿vale? Orden inverso, lógicamente. Está el casquillo que hemos engrasado, luego hay una arandela, luego está el engranaje, luego otra arandela, el muelle y la tuerca, ¿vale? La tuerca hay que apretarla más o menos igual que venía. No lo vamos a apretar mucho porque vamos a comprimir demasiado el muelle y entonces dejará de hacer dejará de cumplir con su función. El muelle es un mecanismo de protección que absorbe parte de la fuerza del motor. Entonces no tiene mucho sentido apretarlo demasiado. Nos fijaremos a la hora de desmontar que casi está la tuerca a ras del eje, o quizá un pelín más, una rosca, un hilo de rosca como mucho, y lo dejaremos igual que estaba. Hemos engrasado, por supuesto, todo el rodamiento, todas las partes, y ahora ya solo nos falta colocar la tapa y, bueno, antes de colocar la tapa, colocar el motor, llevarlo todo al chasis y para finalizar colocar la tapa. Hemos colocado el motor aproximadamente. Ahora vamos a insertar los tornillos y vamos a simplemente a dejarlos preparados para luego fijarlo, darle el apriete en su posición exacta. Se me está moviendo un poco. A ver si lo pillo. Ahora. De acuerdo. Aquí pues ya podemos regular cómo de aproximado está. Hay que ponerlo en contacto, es decir, tiene que haber un engrane directo de los dientes del motor del piñón primario del motor con, por supuesto, con el engranaje de la transmisión, pero no en contacto extremo. Es decir, yo me voy a guiar de nuevo por las huellas, por las marcas que han hecho los propios tornillos en la pletina. Pero bueno, si no tuviese esas marcas, habría que tener en cuenta eso, que tiene que estar bien engranado, pero no con mucha fuerza, porque si no, el eje del motor trabajaría forzado. Voy a colocarlo y seguimos. Ya lo tenemos fijado exactamente en la posición en la que estaba y bien engrasado. Lo siguiente será colocar la tapa en esta posición. Anclar, fijar los 3 tornillos que la mantienen cerrada, solidaria, y después colocar todo el conjunto en el coche. Pues muy bien, ya tenemos el mecanismo central de la transmisión y el motor terminado, bien engrasado. Ya sabemos que esto está para funcionar durante bastante tiempo sin que nos dé problemas, y ya pues esto, solo
a través de los 4 tornillos, anclarlo en el chasis, en su posición, teniendo en cuenta que hay que colocar las barras de la transmisión y demás. Y bueno, ya tenemos otra cosa hecha. Seguimos.